Este espacio en Internet está dedicado a la informática clásica o retroinformática y también en ocasiones a la informática moderna. Bienvenido a Parcela Digital. Aquí empieza un nuevo contenido. En varios vídeos publicados en Parcela Digital ya he mostrado este disquete. Es un disquete original que es la versión de MS2, concretamente PC2 3.30 del año 1987, un disquete original de IBM. El sistema operativo MS2 fue un encargo de la famosa empresa IBM para dotar a su famoso IBM PC, al primer PC de la historia, nacido en agosto de 1981, para dotarle de un sistema operativo. Y fue un acuerdo entre Microsoft e IBM, por el cual IBM licenciaba estas versiones de MS2 en sus ordenadores IBM PC vendidos. Por eso en esas versiones en las que comercializaba la propia IBM se llamaba PC2, y después Microsoft era libre de venderlo por su cuenta fuera de lo que es el entorno de IBM y en ese caso se llamaba MS2. Por lo tanto, cuando estamos hablando del MS2 3.3 o el PC2 3.3, estamos hablando de lo mismo, solo que uno es distribuido directamente por IBM y el otro es distribuido por Microsoft. ¿Y por qué estoy hablando de este disquete original de IBM? Porque el objetivo de este vídeo es instalar en un ordenador moderno esta versión de PC2 o MS2 3.3 del año 87. Y para ello utilizaremos la virtualización, y el objetivo principal es mostrar cómo era la estructura más básica de ese sistema operativo que dominó el mundo PC desde 1981 hasta el año 95, hasta 1995, cuando salió a la venta el Windows 95, el primer sistema operativo de entorno gráfico de Microsoft. Por tanto, como ya he dicho, el objetivo es mostrar la estructura interna más básica de cómo funcionaba, cómo se instalaba manualmente este sistema operativo que no llevaba instalador y cómo funcionaba en su estructura más básica. El objetivo de este videoblog, como ya he dicho en la introducción, es coger este disquete del PC2 3.3 del año 87, que es el equivalente al MS2 3.3, coger ese disquete, crear una simulación de un ordenador tal y como sería un PC de los 80, que llegara nuevo, por ejemplo, recién comprado de la tienda, hacer todo el proceso de instalación de lo que sería el sistema operativo. El sistema operativo en 1987 cabía en un disquete. Aquí hay una serie de archivos que permiten que este disquete sea de arranque, que arranque el ordenador y después tenga el resto del sistema operativo, y desde aquí se puede instalar. Entonces este vídeo lo que quiere ser es un tutorial o mostrar o enseñar cómo era la estructura básica del MS2 y cómo manualmente, porque no hay instalador, manualmente se instalaba el sistema operativo. Este es el objetivo, y para ello lo primero que voy a hacer es crear una imagen, un IMG de este disquete, para en una máquina virtual creada con VirtualBox poder arrancar un ordenador de similares características al del año 87, a un PC de la época, y poder instalar paso a paso. Y así veremos cómo se hacía en los años 80 la instalación del MS2. Aquí tenemos el Oracle VM VirtualBox y es el que vamos a utilizar para crear una máquina virtual simulada que se parezca a un ordenador PC de los 80. Para ello vamos a nueva máquina, le indico que esta máquina se va a llamar MS2, él ya me detecta que va a ser otro tipo de máquina y versión 2, y no le voy a rellenar ninguna información más. Características, pues vamos a poner memoria base el mínimo, que esto sería mucho más de lo que había, porque en el año 87 un ordenador PC tenía 640 kilobytes de RAM como mucho, no llegaba al megabyte, y estos son 4 megabytes, pero bueno, es el mínimo que podemos poner. Y después una CPU, por supuesto, de aquella solo había una CPU en aquellos ordenadores. Le doy a siguiente y aquí le digo cómo va a ser el disco C, el disco duro de este ordenador, y le voy a poner pues similar a los que había en el 87. Lo normal era los discos duros de 20 megabytes, como este. No, incluso lo podría poner aquí 20 megabytes, justo. Así sería un disco duro en un ordenador del 87. Ya lo tengo todo y termino.
Por lo tanto, ya tengo la máquina creada. Pero esta máquina va a ser una caja tonta, igual que un ordenador que se compraba en el año 87, porque el disco duro no está preparado, no tiene sistema operativo y no tenemos nada para arrancarlo, y hay que arrancar el ordenador desde disquete e instalar el sistema operativo como se hacía en el 87. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es arrancar la máquina virtual. Le damos aquí y ya está arrancando. Ya tenemos arrancada la máquina virtual. Nos pide una ISO porque ya detecta que no hay un medio que sea arrancable, que no encuentra ningún tipo de sistema operativo la máquina y la máquina no puede arrancar. Me pide una ISO desde un DVD. Nosotros, claro, estamos hablando del año 87, no existía ni el DVD ni siquiera el CD. Por lo tanto, yo cancelo y lo voy a hacer tal y como se haría en un ordenador de aquella época. ¿Qué tengo que hacer? Pues introducir el disquete en el ordenador con el sistema operativo. En este caso sería este disquete, que yo me he creado la imagen. Entonces vamos a simular que esa imagen, ese disquete, lo estamos metiendo en este ordenador virtual. Voy a máquina, voy a configuración, me voy a almacenamiento, me voy a floppy y le digo que me coja este archivo dix01.img. Lo he dejado yo subido antes. Es la imagen de este disquete, del sistema operativo. Le digo que ese disquete va a tener ese. Acabamos de insertarlo virtualmente en este ordenador. Por lo tanto, ahora, si reinicio la máquina, va a poder arrancar, pero no desde el disco duro, sino desde el disquete. Lo vamos a ver. Ya ha arrancado. Ya tenemos. Hemos arrancado. Y por eso pone A. El disquete es la unidad A. Si había una segunda unidad de disquete, era la B. Y el disco duro era el C. Por lo tanto, vamos a comprobar que estamos en la A, que podemos hacer un dir y vemos el contenido del disquete. Y podemos hacer un dir con el more y podemos hacerlo paginado. Vale. Tenemos el sistema operativo, hacemos la versión, el MS2 330. Pero estamos arrancando desde disquete. Nosotros queremos instalar el sistema operativo en el disco duro, este MS2, y lo tenemos que hacer a mano, como ya he dicho, para después poder arrancar desde el disco duro sin necesidad de disquete. Muy bien, pues lo primero que tenemos que saber, si vamos a la unidad C, nos dice, no existe. ¿Cómo es que no existe? Pues como vendría un ordenador nuevo en aquellos años, no está ni particionado. Primero tengo que crear una partición en el disco duro y después la tengo que formatear. Por lo tanto, tengo que hacer un fdisk, decirle que quiero crear una partición primaria del 2, le voy a decir que voy a ocupar todo el espacio para esa primaria. Le digo que sí. El sistema será reiniciado. Va a volver a arrancar desde disquete. Vale. Y ahora el siguiente paso, ya va a haber una unidad C, pero no se va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es formatear la C. ¿Vale? Le decimos que sí. Estamos formateando el disco duro. Primero creamos la partición para preparar y después lo formateamos. ¿Para qué? Para que, en este caso, se pueda utilizar el disco duro con el formato que reconoce el MS2. ¿Vale? Ya está formateado. Ahora podríamos hacer un dir. Muy bien. Es importante saber que en el MS2 3.30 pues lo normal es que fuera una FAT de una FAT 12, que lo máximo que podía formatear eran 32 megabytes. Era el disco duro más grande que se podía formatear en una única partición, ¿vale? Esto sería una FAT 12. Después llegaría la FAT 16 y ya en la era Windows llegaría la FAT 32 y demás, ¿no? Muy bien, ya lo tengo. ¿Ahora qué tengo que hacer? El MS2 necesita 3 archivos básicos para arrancar. Con esos 3 archivos básicos ya puede arrancar. Después, otra cosa muy diferente será que puedo utilizar comandos extra, que entonces voy a necesitar más cosas. Ya lo explicaré después. Pero solo necesito 3 archivos básicos. 2 son ocultos, que están en el disquete. io.sys y ms2.sys. Se llaman así. No se pueden ver. Yo si hago un dir al io.sys no me sale, porque son ocultos, ¿vale? Están protegidos para que no se borren. Y después hay un tercer archivo que sí se ve que es la línea de comandos, command.com, que ese lo podemos ver. Necesitamos esos 3 archivos en el disco duro. Si los pasamos, ya podremos arrancar desde el disco duro y ya no necesitaremos disquete. Hasta ahí bien. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar estos 3 archivos? 2 de ellos son ocultos. ¿Cómo los paso? Pues hay un comando que viene en el disquete que se llama sys, sys.com. Si hago un sys a la unidad C, transfiero los 2 ocultos. Ya están. Que no se van a ver, pero están transferidos. Y después, tengo que copiar a mano el command.com, porque ese no me lo transfiere el sys.
Entonces hago un command, copy command.com a la unidad C, desde A. Ya está, se ha copiado. Por lo tanto, me voy al disco duro, ya tengo sistema operativo. Y lo vamos a comprobar, que arranca. Ahora tiene que poder arrancar desde C, ya no tiene que dar error. ¿Cómo lo hago? Me voy a la configuración, me voy a la unidad de almacenamiento y le digo que en el disquete ya no hay nada. Por lo tanto, ahora cuando reinicie, no hay disquete introducido, tiene que arrancar desde el C. Ya está, me pide la fecha. Ya tenemos el sistema operativo instalado en el ordenador. Pero solo tenemos la base. ¿Por qué? Es lo que quiero explicar ahora. Hay una serie de comandos que no necesitamos archivos como el dir, por ejemplo, o como el cls limpiar la pantalla, o como el md para crear un directorio, el rd para borrarlo, o el cd para entrar a un directorio. No necesitamos. ¿Por qué? Porque esos comandos se llaman internos. Van en el command con y cuando se ejecuta el sistema operativo se quedan en la memoria RAM. Por lo tanto no necesita nada. Pero hay otros comandos, como por ejemplo format, me da error, no lo tengo. Por ejemplo fdisk que utilizamos antes, por poner ejemplo, attrib, son comandos externos. Son un fichero aparte. Y ese no lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? En el disquete. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algo más. Vamos a tener que volver a cargar el disquete. Lo vamos a ver aquí. Ya está. Tengo cargado el disquete. Y ahora, lo voy a hacer lo siguiente. En el ms2 voy a crear un directorio que se llama 2. Para tener todos los archivos del ms2. Aquí lo tenemos, 2. Lo que he hecho es crear una carpeta con md. Make dir, crear directorio, que es lo mismo que carpeta. Ahora voy a la unidad A y lo que le digo es cópiame todo lo que tengo aquí. A ver, está el teclado cambiado. Después ya explicaré para qué es esto. Cave sp. Vale, ahora copy asterisco punto asterisco a c2./2 al disco duro dentro de la carpeta 2. Voy a copiar el resto de archivos. Aquí están todos los archivos. Entro con cd, entro al directorio 2 y aquí tengo todos los archivos externos que hacen falta para que esto funcione. Pues por ejemplo hay aquí algún archivo que he copiado. Por ejemplo, voy a borrar. Esto no me hace falta porque ya lo tengo. Este lo quitamos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. El autos.bat no me hace falta. Ya hablaremos de él. Vale. Y el config.sys tampoco. Vale. Ya está. Muy bien. Ya tenemos el sistema operativo en el C. Siguiente paso, lo tenemos en un directorio. Por lo tanto, si yo me salgo de ese directorio con cd ... y ejecuto format, me va a dar error. ¿Por qué? Porque está dentro de un directorio. Entonces, voy a establecer que el path sea esta ruta por defecto. Ya la he establecido. Por lo tanto, ahora, cuando un comando no lo encuentre en el directorio en el que estoy, lo va a buscar, ahí ya no da error. Me dice que especifique la unidad, que podría poner C2 voy a decir que no. Ya funcionaría. ¿Por qué? Porque si no lo encuentra donde esté, donde sea, va a ir a buscarlo a C2./2. Esto es configuración básica, lo más básico del sistema operativo. Está bastante bien, pero nos faltan muchas cosas. Por ejemplo, si yo entro al directorio 2, no sé si estoy dentro o fuera. Tengo que hacer cd para saber. Hago un cd y me sale. Entonces puedo salir del directorio 2 y hago un cd y me dice que estoy en el raíz, estoy fuera. Pero esto lo podemos arreglar con este comando. Ponemos este comando. Ahí está. Y entonces ahora, cada vez que entra al directorio 2, me lo va a indicar en el prompt. Aquí, en esta parte que veis, C2./2. Ahora siempre me lo va a indicar y siempre voy a saber dónde estoy. Es un comando básico. Entonces, todas estas cosas que son muy básicas, las vamos a meter en el autos.bat. Es el cuarto archivo. Ya hemos hablado de 2, command.com y OSIS y ms2 son los básicos para arrancar. Después, dentro de 2, hay un montón de ejecutables. Los vamos a ver. Ahora mismo los voy a poner. Exe. Estos son todos los comandos externos, ¿vale? Muy bien. Aquí tengo todos los comandos externos. Perfecto. Muy bien. Pero ahora me falta una cosa. Con copycon puedo crear un archivo.
La configuración básica. El AutoS.bat carga cosas muy básicas, ¿vale? Entonces, es para que al arrancar, lo que haya dentro del AutoS.bat lo va a arrancar siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer lo primero? Pues poner esto, hecho off, que lo que hace es desactivar, que no se vea en el arranque qué comandos se están ejecutando. Es para desactivar la visualización en pantalla de todo lo que pase por debajo, ¿no? Entonces, el siguiente paso, pues quiero que siempre que arranque, vale, me establezca ese prompt para que vea dónde estoy. Así, cada vez que lo arranque, no lo tengo que poner yo. Siguiente, quiero cargar el teclado en español. ¿Por qué? Porque por defecto te lo carga en inglés. Por lo tanto, no te coinciden, no aparecen las señas y no coinciden tampoco los símbolos en el teclado. Si hago esto, lo cargo en castellano, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería lo más básico. Doy F6. A ver si... Ahí, vale, ya está. Grabado, con el control Z se graba. Ya tengo un AutoS.bat. Después hay otro, sería ya, estamos hablando del quinto archivo, que es el config.sys. El AutoS.bat y el config.sys se creaban a mano, ¿vale? Config.sys, que es la configuración. Aquí es donde se cargan los drivers. Me faltó el com. Aquí es donde se cargan los drivers. Lo vamos a ver. Primero se ponía el files, el número máximo de archivos que se pueden almacenar, abrir a la vez, perdón. El buffers es el buffer máximo que va del teclado que va a cargar. Y le doy control Z y lo grabo. Ya tengo config.sys. Vale. Estos dos archivos, repito, ahora hacemos un dir y tenemos el command.com, tenemos los dos ocultos que no vemos, tenemos el directorio 2 con todos los comandos externos, que son los que requieren un fichero para poder ejecutarlos, porque los del command.com ya dijimos que están siempre en memoria, y tenemos los dos archivos de configuración que se crean a mano, AutoS.bat y config.sys. Ya tenemos todo el sistema operativo instalado, ¿vale? Después aquí se puede añadir más configuraciones y más cosas. Por tanto, ahora, por ejemplo, si yo vuelvo a arrancar, voy a quitar el disquete otra vez. Vamos a quitarlo. Ya me va a cargar el teclado, me va a poner el prompt. Vamos a verlo aquí. Reiniciamos. Muy bien. Aquí me ha dado un comando, algo no lo ha cargado bien. Vale. Pero me ha cargado el prompt y todo. Y el teclado, vale. Lo que no ha cargado es el KFSP. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha fallado? Ahora he vuelto a cargar la unidad de disco. Lo que ha fallado es esto. Si yo me voy a la unidad A y hago un type al AutoS.bat, vemos que le está pasando una configuración al KBSP. Vale. Entonces, quizás lo más sencillo es en el C volver a crear el AutoS.bat. Ahora sí me pone. Ahora ponemos el hecho off para que no se vean los comandos y ponemos el KFSP, le indicamos dónde están los códigos de los países y le pasamos el código 102, borramos la pantalla y ejecutamos el command. Esto en teoría, bueno, en realidad esto no hace falta. No sé por qué ejecuta el command, no es necesario. Siguiente paso, establecemos el prompt para que nos quede bonito, y una cosa que también se olvidó antes, establecer el path por defecto siempre, para que se puedan ejecutar los comandos externos desde cualquier lado, aunque no estés en la carpeta 2 del disco duro, aunque si estás en una unidad de disco, en cualquier otra carpeta o en el raíz. Esto vamos a dejar el AutoS así, le damos control Z y grabamos. Después, si hacemos a la, bueno, en realidad el nuestro está bien, el config.sys, aquí irían más cosas, ¿eh? Aquí se cargarían, por ejemplo, si tuviera un lector de CD, se cargaría el driver. Aquí se cargarían las cosas que se quiera poner en memoria alta si hay más de 640 kilobytes de RAM. Pero bueno, en el año 87 era mucho más básico porque no había tanto dispositivo. Cualquier driver de cualquier cosa que hubiera, un escáner de mano, que de aquella empezaba a haber escáneres de mano, pues el driver se cargaría aquí. Aquí se cargan todos los drivers, ¿no? Pero lo hemos dejado con lo más básico. Por lo tanto, ahora vuelvo a reiniciar la máquina. Y aquí, en almacenamiento, quito
el disquete y vamos a ver si ahora nos arranca bien, si lo hemos hecho bien y nos va a arrancar bien todo. Y bien, ha arrancado. Vamos a ver, tengo todo en su sitio, ya está. Ya tengo el sistema operativo instalado. Esta es la estructura básica. Por recordarla, vuelvo a repetir, existe un archivo que se llama iosys oculto, existe otro archivo que se llama ms2.sys oculto, existe un command-con que no está oculto, que es la línea de comandos, siempre se ejecuta automáticamente y es la que me pone los comandos en memoria RAM, los que se llaman internos. Por ejemplo, el dir, el cls, pues todo el copy, el cd para entrar a un directorio, el rd para borrar una carpeta, el md para crear una carpeta, el del para borrar un archivo. Esos van todos dentro del command-con y se ejecuta automáticamente. Con esos tres archivos, iosys, ms2sys y command-con, podemos arrancar el sistema operativo. Después, en la carpeta 2 van todos los comandos que son externos, los que no podemos ejecutar si no tenemos el archivo. Aquí, por ejemplo, vemos el label, por ejemplo, format, ya lo vimos antes, format C2 puntos. C2 puntos, no lo vamos a formatear, por supuesto. Esos comandos requieren un archivo con ejecutable o un exe. Vale, esos comandos son los que no están en memoria, por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Meterlos en una carpeta llamada 2 y después establecer para que cada vez que arranque el ordenador con el autos.bat una ruta automática para que cualquier cosa que no encuentre donde está la vaya a buscar a esta ruta, ¿vale? Y así conseguimos que desde cualquier lado podemos ejecutarlo, ¿no? También hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, podemos entrar al 2. Aquí vemos que tenemos un intérprete de BASIC muy popular en aquellos años, que es el GW Basic. Lo ejecutamos aquí y, por ejemplo, puedo hacer un programa que sea el comando 10ls, comando 20, el típico hello world, ¿no? Y ahora lo ejecuto, me limpia la pantalla y me escribe hello world. Es un intérprete donde se puede programar en lenguaje BASIC y ejecutar los programas. Y consiste en algo, ¿no? Al final, en el directorio 2 pues hay muchos comandos, podemos ver así paginados. Hay muchos comandos que pueden hacer discom, discopy, que es para comparar dos discos, para copiar un disco entero a otro, en vez de ir por disco sector a sector, en vez de ir de archivo en archivo. El edlink es muy interesante, se utilizaba mucho en aquellos años, por ejemplo, para editar el autos.bat. Ya está, yo le hago una L y aquí puedo editar y puedo decir la línea 2 y escribir lo que quiero poner. Lo vamos a cancelar, ¿vale? Y era muy básico, pero se utilizaba muchísimo en 1987. No había tampoco... había editores comerciales más potentes, pero bueno, en el sistema operativo era lo que había. Mediante la virtualización acabamos de ver y acabamos de comprobar cómo podemos instalar un sistema operativo del año 1987 en un ordenador moderno. Y además podemos ver su estructura y cómo operaba, cómo se instalaba, cómo se configuraba en lo más básico y cómo se podía trabajar con este sistema operativo que era de 16 bits contra los sistemas operativos modernos que son de 64 bits. Aquí termina el vídeo. Si te ha gustado puedes dejar un like y suscribirte al canal de Parcela Digital. Gracias por ver este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.